Seguimos tratando de entender el COVID-19. Es una enfermedad nueva y es lógico que haya dudas, pero también es muy importante saber qué información concreta tenemos. Si algo nos dice la experiencia es que lo que no se mide, lo que no se conoce, no se puede combatir. Este caso es particularmente significativo con el COVID-19. Para mí es un orgullo tener con nosotros en la entrevista al doctor José Narro. Él es médico, ha sido secretario de Salud del Gobierno de la República y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Narro, gracias por estar con Al nosotros contrario, es en la un gusto. entrevista. Entiendo que hay mucho que no conocemos del COVID-19, pero una de las cosas que deberíamos tratar de hacer es medirlo, medir cómo se contagia, cuál es su velocidad de contagio, cuántos casos tenemos, cuántos casos tienen recuperación, si hay o no recaídas, en fin. ¿Qué tanto sabemos de él y qué deberíamos estar tratando de averiguar? Sí, todavía tenemos efectivamente, Sergio, muchas dudas en el mundo. Ujú. Hay que tener en cuenta que hace 5 meses, No poquito sabemos ni más, qué era, no ¿no? sabíamos qué era el COVID-19. Y hoy, aunque no sepamos, todos hablamos de lo que está pasándole al mundo, a la humanidad. En una de las crisis, dicen muchos de los intelectuales y pensadores de talla universal, una de las crisis más fuertes que ha vivido la humanidad en los últimos 75 años. Ahora, claro que hay que saber, claro que hay que contarlos, claro que hay que diseñar mecanismos que nos permitan tener un mayor conocimiento, porque hay enormes brechas y dudas. Pongo un ejemplo nada más. Si uno ve la diferencia en la letalidad de Singapur comparada con Francia, Es son enorme, sí, pues 190 veces sí, así es. aproximadamente, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, Singapur, si no mal recuerdo, una letalidad de 0,1 y Francia una letalidad de, estaba, 18 o así es, 19, por ujú, ahí sí. así va cambiando todos los días, Ujú, pero por ahí está. ujú. Entonces, claro que tenemos que encontrar mecanismos, desarrollar sistemas que nos permitan contabilizar. Esta diferencia en letalidad no tiene mucho que ver con si se han aplicado pruebas o no se han aplicado pruebas. Pues es que seguramente hay un conjunto de elementos Ujú. que generan la explicación al final. Yo no creo que sea una sola causa, pero sí las pruebas. Donde se han hecho más La pruebas, Organización Mundial de la Salud recomendaba hace algunas semanas, hay que hacer pruebas, pruebas, pruebas. Es lo que decía el doctor Tedros Ghebreyesus, ya me acordé hasta del nombre, decía que eso es lo que había que hacer. sí, efectivamente. Y lo que no hemos hecho aquí en nuestro país, desafortunadamente, yo soy uno de los que han estado insistentemente señalando ese punto, es realizar pruebas. Tenemos uno de los índices más bajos de pruebas por cada 1,000 habitantes. Entonces, lo que no se cuenta, en efecto, al final no cuenta. Usualmente las pruebas se hacen a pacientes o gente que tiene síntomas, pero por ejemplo en Nueva York se hizo un experimento y se hicieron pruebas a personas para tratar de tener una muestra representativa. Y el resultado fue que el 21% de las personas tenían anticuerpos del coronavirus. ¿Qué significa eso? Significa que habían estado en contacto con él, significa que habían tenido la infección y significa algo muy importante, una de las grandes interrogantes que no hemos podido despejar todavía. Significa que hay personas que son portadoras sanas o que son infectados, contagiados, asintomáticos o con cuadros clínicos muy leves, menores. Y eso es muy importante para tratar de detectar mecanismos que permitan detener la onda de contagio, la transmisión, cortar la transmisión. ¿Cómo qué mecanismo sugeriría usted? ¿Qué deberíamos estar haciendo que no estamos haciendo? Ahorita ya cuesta mucho más trabajo Porque ya decir, está ahorita, pues sí, ya ya hay una está difusión. la difusión del virus en nuestra población, que las estadísticas varían enormemente. Hay quienes dicen que hay que multiplicar por 6. Recientemente el subsecretario López Gatell daba una cifra
con 22,000 personas. Aunque hubo un equipo de la Universidad de Stanford que hizo una prueba en Santa Clara, esto a mediados de abril, y encontraron que, una prueba similar a la de Nueva York, y encontraron que las cifras de contagios oficiales eran entre 50 y 80 veces menores de realmente la Sí, población que tenía el sí, virus. por esa situación y condición que de pronto el virus es aniquilador, terriblemente Sí, hay lesivo personas que les pega y los mata en y unos en días. horas, Sí, en horas. prácticamente, casi en horas. Pero Y sabemos que hay muchas personas que a lo mejor tienen un estornudo y ya ahí quedó. hasta ahí llegó, o que ni siquiera se dieron cuenta que tuvieron algo y ya estaban infectados. No sabemos cuánto va a durar la inmunidad, si es que hay una inmunidad que proteja. Tenemos Me decía un muchas dudas. infectólogo que por lo menos debemos suponer que hay un periodo de incubación de 14 días y que en ese periodo de incubación asintomático, lo más probable es que haya contagios. ¿Sí? Y empezamos creyendo que el periodo de transmisión era mucho más corto. Empezamos creyendo que el virus, una persona con el virus, una persona contagiada o infectada, podía transmitir a 2 o a 3. Hoy ya vamos por el orden de 5 o 6 personas. Es el famoso R, ¿no? El R o el De R0, reproducción. efectivamente, de reproducción. Entonces, claro que hay que contar, claro que hay que estudiar y claro que hay que hacer estudios en población para ver cómo estuvo esa difusión. Y si estamos hablando de decenas de miles, como la estadística oficial, o si en realidad se trata de cientos de miles de infectados en nuestro país, como aparentemente es la realidad. ¿Y qué podemos hacer? Porque toda esa información no es nada más para saciar nuestra curiosidad académica, Científica. es para tomar decisiones, para poder planificar adecuadamente. ¿Cómo podemos decir que un modelo matemático nos pronostica que esta semana vamos a tener El día 6 de mayo, mañana. mañana, Sí. el día más alto, cuando no estamos nutriendo con información que no es completa a ese modelo? Así no se puede hacer la simulación matemática de la curva de la epidemia. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué ha hecho mal México? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Y qué podemos aprender de las mejores prácticas internacionales? Tenemos que hacer muchas cosas. La primera es creer en la ciencia. Yo ¿No diría, es la ciencia neoliberal? no es la ciencia no tiene carga ideológica. La O ciencia, no debería, por lo menos. por lo menos no Porque debería. tuvimos un Lisenko, tuvimos Sí, gente bueno, que sí, falseaba la ciencia por razones pero eso no es ideológicas. ciencia. Por eso la ciencia o es buena o es mala. Y párele de encontrar todo el mundo. Y hagamos buena ciencia. Y hay que creer y hay que oír la opinión de los expertos. Lo primero es tener buena ciencia Buena y oír ciencia. la opinión de los expertos. No nada más de uno, porque además ya he No. visto que los expertos No, pueden tener puntos de difieren, vista diferentes. efectivamente, e ir ajustando con la realidad, con el conocimiento empíricamente obtenido. Segundo, para mí también queda muy claro que tenemos que prepararnos, porque esto que nos ha sucedido se va a repetir. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. ¿En meses? No sé. ¿En años? ¿Con el mismo ¿Con el coronavirus? mismo coronavirus? ¿Con otro ¿Porque de la se va a ir influenza? mutando ¿Con o...? uno nuevo? No sabemos. Es que puede suceder. Pensamos que el virus que afectó a México y Estados Unidos inicialmente en 2009 de la influenza, el H1N1, podía ser extraordinariamente letal. No lo fue tanto. Aquí en nuestro país, la contabilidad con el sistema Centinela arrojó unas 1,350 defunciones. Estoy redondeando. Pronto, esta semana, vamos a superar el doble en un tiempo mucho más reducido, digamos, en 2 meses, marzo y abril, y medio de mayo. ¿Qué otras recomendaciones? Escuchar a la ciencia, entender que puede haber diferencias en la ciencia, pero que se van ajustando estas diferencias. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que reforzar los servicios de salud, nuestro sistema público de salud. Yo no tengo ninguna duda de que los servicios son parte de lo que México ha venido consiguiendo. Cuando usted fue secretario de Salud, ¿recuerda usted cuál era el porcentaje del PIB que se dedicaba a la salud pública? Sí, es muy, muy fácil decirlo, entre lo privado y lo
y lo público no llegaba a 6% del PIB. ¿Y ahora? Que es muy bajo. No hemos pasado de esa cifra. Seguimos y seguramente, en el mejor de los casos, seguimos igual. Y es probable que hubiéramos disminuido alguna centésima de punto del PIB. Es necesario fortalecer. Los servicios lo requieren y tenemos que tomar decisiones de fondo. Eso no es ni neoliberal ni progresista, Es una simplemente solución para resolver un problema. un tema de política pública para prepararnos y para que la población tenga lo que merece tener. Y eso requiere más recursos indiscutiblemente. No es nada más cuestión de respiradores, de ventiladores, es una cuestión de que sí tenemos que darle, sí es cuestión de dinero, tenemos que tener más recursos en la salud. Necesitamos más recursos y necesitamos destinarlos a lo correcto, a lo conveniente. Necesitamos aprovechar la experiencia. No todo lo que se hizo antes estuvo mal hecho. Yo fui uno de los exsecretarios que nos dirigimos al señor presidente y a las cámaras de diputados y de senadores para decirles que por favor se estudiara muy bien la desaparición del Seguro Popular. Lo que ustedes dijeron es, no quiten algo si no tienen algo para reemplazarlo. Y no lo teníamos para reemplazarlo adecuadamente y, por supuesto, el resultado no fue bueno para la población y para los servicios de salud. Vemos un virus que todavía no conocemos bien, un coronavirus, es un tipo particular de virus, no lo conocemos bien, pero sabemos que esta enfermedad sí es particularmente letal con las personas de la tercera edad y con las personas que tienen ciertos padecimientos previos. ¿Qué recomendaría usted pues, para proteger a esos grupos vulnerables? Necesitamos en las próximas semanas seguir fortaleciendo las medidas que se han tomado de distanciamiento social, de resguardo, confinamiento en casa, de evitar la movilidad y, por supuesto, de higiene personal. Y esto, particularmente, fortalecerlo en los grupos que están en riesgo, que son efectivamente estos. Tenemos una población de diabéticos que no saben que lo son muy alta, de hipertensos que nunca se han tomado la presión arterial. Ahora, las medidas de distanciamiento social tienen un problema, que afectan la economía y estamos viendo una situación en que quizás los efectos de esta desaceleración económica, de esta crisis económica, van a ser más letales. Eso es lo que Sergio, nos está diciendo mucha gente. Por eso, a muchos dijimos desde el principio que un problema complejo como este ameritaba una solución integral y no seriada. No primero la salud, después la economía, después la política y después lo social. Desde un principio teníamos que verlo todo. Efectivamente, haberse visto integralmente. ¿Cómo se hace eso, doctor? ¿Cómo podemos ver cuál sería una solución integral? O sea, el aislamiento lo entiendo particularmente en los grupos de riesgo, porque la diferencia entre una persona de 75 años y una persona de 35 años es muy diferente. Es otra cosa. Que el riesgo es otro y efectivamente. ¿Qué se requiere? Se necesita tener gobierno, se necesita tener decisiones de gobierno, se necesita tener convocatoria, se necesita articular, unir al México completo, todos somos mexicanos, a los sectores, al privado, al social, al público. Necesitamos que los niveles de gobierno estén articulados. Lo que hemos visto, perdón, lo tengo que decir, es una disputa política y ese es otro de los problemas. Los temas de salud, cuando se trata no de políticas públicas, sino de problemas de la vida real, tienen que ser atendidos desde fuera de las ideologías y de los compromisos políticos. Se tienen que ver desde la óptica de los asuntos técnico-científicos. ¿No era esa la idea del Consejo de Salubridad? Esa fue la idea y se tardó en intervenir. Y desafortunadamente la actuación pues no ha sido, con todo respeto lo digo, la que uno esperaría de un órgano constitucional que tiene una enorme responsabilidad. Doctor José Narro, exsecretario de Salud, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias por esta conversación. Al contrario, es un privilegio, estimado Sergio. Gracias, doctor. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.